Hola niños y niñas, padres y apoderados. Les damos la bienvenida a la clase de lenguaje y comunicación dirigida a los niños de primer año básico. Como toda clase tiene un objetivo, el objetivo de esta clase es desarrollar la conciencia fonológica y aplicar en el proceso de la lectura. Y nos preguntamos, ¿qué será conciencia fonológica? Bueno, la conciencia fonológica es la habilidad metalingüística más importante para la etapa inicial del aprendizaje y la adquisición de la lectura y escritura, ya que esta nos permite reconocer los sonidos del lenguaje hablado. La conciencia fonológica trabaja a nivel de palabras, sílabas y fonemas. Vamos a recordar lo que son las vocales. Las vocales son simples y no necesitan la ayuda de otras letras. Y estas, junto a una consonante, van formando sílabas. Es importante recordar cuáles son las vocales. Vamos a ir viendo. La A, E, I, O y la U. Son 5 vocales las que nosotros ya conocemos. Ya desde pequeñito nos vienen nombrando estas 5 letras. Luego yo le había dicho que las vocales junto a una consonante formaban sílabas y las sílabas junto a otras sílabas o a otras letras van formando palabras. ¿Y cuáles son las consonantes? Aquí están las consonantes. Ya son 21 consonantes. Nosotros, si nos fijamos, ahí hay muchas letras que se nos hacen familiar, que nos vienen enseñando desde prekinder y quizás más pequeñitos, ¿ya? Y las demás, las que no conocemos, las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en primer año básico. Cuando yo hablé de la conciencia fonológica, expliqué que trabajaba a nivel de palabras, a nivel de sílabas y fonemas. Nosotros nos vamos a concentrar en esta clase el nivel de sílabas. ¿Qué son las sílabas? Las sílabas conforman una unidad sonora o un golpe de voz. Cuando la sílaba está conformada por una consonante y una vocal, no tiene significado por sí sola. Pero si estas sílabas las vamos juntando con más sílabas u otras letras, van formando palabras y sí tienen un significado. Pero tenemos que tener presente que hay excepciones. Estas son las palabras monosilábicas, ¿ya? Que son palabras que están conformadas en una sílaba. Ejemplo, sal, sol, mar. Están formadas por un golpe de voz, una sílaba y sí tienen significado por sí sola. Ahora, les presento una sílaba. Pa. La pu con la a, pa. Esta sílaba por sí sola no tiene significado, pero si nosotros le agregamos otra sílaba, con la, formamos una palabra, pa-la, y esto sí tiene significado. Entonces, yo lo invito a practicar ahora con más ejemplos. Tenemos la palabra mamá. Vamos a ir practicando con golpe de voz y aplausos en la casa. Ma, ma. ¿Cuántos golpes de voz hicimos? 2. ¿Cuántos aplausos hicimos? 2. Entonces la palabra mamá tiene 2 sílabas. Y si miramos ahí, solamente ma no tiene significado por sí sola esa sílaba. Pero si le agregamos otra sílaba, ma sí tiene significado que es mamá. Vamos a practicar con otro ejemplo. Ahí dice mapa. A ver, practiquemos en la casa. Con golpes de voz y aplauso. Ma, pa. Muy bien. ¿Cuántos golpes de voz hicimos? 2. Bien. ¿Cuántas sílabas entonces tiene? 2 sílabas. Y lo mismo que anterior. La sílaba ma no tiene significado, pero si le agregamos la pa, sí tiene significado y formamos la palabra mapa. Otro ejemplo, papa. Pa, vamos a practicar, pa, pa. ¿Cuántos golpes de voz hicimos? 2. ¿Cuántos aplausos?
2, perfecto. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra papa? Bien, tiene 2 sílabas. Sigamos con otro ejemplo. Lima. Vamos a ver. Golpes de voz y aplauso. Li-ma. ¿Cuántos golpes de voz hicimos? 2. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra Lima? 2 sílabas. Muy bien. Recordemos, li tiene significado por sí solo, no. Y si yo le agrego la otra sílaba ma, formamos una palabra y ahí sí tiene significado, la palabra Lima. Vamos, el último ejemplo y vemos una palabra más larga. ¿Cómo será acá? A ver, practiquemos. Hagámoslos con golpes de voz y aplausos, ustedes todos juntos. Vamos. Pa. Lo, ma. ¿Cuántos golpes de voz hicimos en esta vez? 3 golpes de voz. ¿Cuántos aplausos hicieron? 3. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? 3 sílabas. Muy bien. Acá juntamos 3 sílabas y formamos una palabra. Muy bien. Ahora yo los voy a dejar con una colega que vamos a seguir practicando la lectura por medio de las sílabas. Buenas tardes, yo soy la tía Omaira y vamos a seguir con los ejercicios de las sílabas. ¿Ya? Como dijo la tía Nicole, ¿cierto? La palabra paloma estaba formada por 3 sílabas. Yo los quiero invitar a que en sus hogares ustedes hagan ejercicios con sus hijos utilizando objetos que tengan a su alrededor. Por ejemplo, yo aquí tengo la imagen de una lupa. Y quiero que con sus hijos ustedes practiquen la palabra lupa. ¿Cuántas sílabas tiene? Lo podemos hacer con golpes de voz o con golpes de mano. Lupa. Tiene 2 sílabas. La idea de estos ejercicios es que también podemos trabajar, ¿cierto?, la conciencia fonológica del sonido final, donde ellos puedan reconocer con qué letra termina la palabra lupa. Segundo ejercicio, tenemos ahí, ¿cierto?, pelo. Pelo. Tiene 2 sílabas. Y la última sílaba termina con sonido final, que es la letra O. Pipa. Pipa igual está formado por 2 sílabas que juntas, ¿cierto?, forman la palabra pipa, y aquí podemos hacer el ejercicio igual de sonido inicial y sonido final. ¿Con qué sílaba comienza la palabra pipa o con qué sílaba termina esta palabra, donde podemos, ¿cierto?, ejercitar con nuestros hijos en el hogar sonidos iniciales y finales? Lulu. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, sonido inicial, lu, y sonido final con la sílaba lu. La palabra mula tenemos 2 sílabas que la forman. ¿Con qué sílaba se inicia? La M con la U, mu. Y finaliza con la, que la forman 2 fonemas, la L y la A. A continuación, también podemos hacer ejercicios visuales. Muchas veces en la casa, ¿cierto?, los niños relacionan imágenes con cosas, aunque ellos no sepan leer, ¿ya? Entonces, por eso igual es importante que utilicemos imágenes que hay en el hogar donde ellos puedan jugar a leer. Por ejemplo, ¿cierto?, aquí tenemos un envoltorio de Milo, donde el niño por la imagen va a reconocer que es Milo, pero también podemos hacer el ejercicio de que lea las 2 sílabas, Milo. También tenemos un trabajo en casa que se les invita a los papás a crear tarjetas o sílabas móviles. Estas sílabas móviles son prácticas, nosotros las podemos crear, ¿cierto?, con papeles. Nos van a servir para poder, ¿cierto?, que los niños formen palabras. Por ejemplo, tenemos la sílaba po con la, pola. ¿Ya? Y ahí ellos pueden, ¿cierto?, ir jugando a formar sílabas. Si no tenemos para imprimir, podemos utilizar recursos, recortar en las revistas sílabas para que ellos, ¿cierto?, puedan jugar a leer, y también podemos trabajar la escritura una vez que ellos ya hayan formado estas sílabas.
También otro ejercicio que es rotular elementos de la casa. ¿Cómo podemos hacer, cierto? Enseñándole a nuestros hijos a que ellos creen carteles y les vayan escribiendo a los distintos elementos o objetos que forman parte de nuestro hogar a letreros donde ellos, cierto, puedan ir leyendo, escribiendo, cierto, y practicando lectura diariamente. Y un último ejercicio que es la lectura compartida, donde se le invita a la familia, a un adulto, un hermano, un tío, cierto, la abuelita, que fomente la lectura a los niños, donde el adulto, cierto, los va a leer y también va a trabajar, cierto, el desarrollo cognitivo, la mejora del desarrollo conceptual y también la comprensión de lectura, donde nosotros a través de la lectura le podemos hacer preguntas a los niños y viendo cuál fue, cierto, la atención que ellos colocaron, y la idea es ir fomentando para que ellos cada vez vayan entusiasmándose más por la lectura. Así que los invitamos a seguir practicando en casa la lectura en familia y, cierto, invitando a los niños a fomentar esta linda habilidad de leer. No olvides quedarte en casa, estar con tu familia, regañar harto, ¿cierto? Y solamente si tienen que salir, que sea un adulto responsable, tomando todas las medidas de precaución para poder salir del hogar, y los niños, ¿cierto?, se quedan todos en casa.